Neuroconciencia de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Buenas tardes a todas, ¿qué tal? Soy Juan Anaya y estoy muy contento de escuchar esta cancioncilla live de Roa, que como el año pasado, o mejor dicho la temporada pasada, porque no hace tantos meses, nos servía de introducción para Neurofisio Club, el programa semanal que estamos haciendo en el Club Neurofisioterapia en Clubhouse desde mayo de 2021 y que, bueno, a lo tonto, pues ya tenemos algunos capítulos grabados, tanto como para poder terminar una temporada hace unos meses y empezar ahora, hoy 15 de septiembre de 2021, la segunda temporada. Cuando finalizamos, no teníamos muy claro si íbamos a seguir, pero la verdad es que la repercusión que está teniendo el podcast principalmente y los directos en Clubhouse pues ha sido muy grande y estamos teniendo un montón de feedback positivo. Hay mucha gente que está interesada en cuándo salen los capítulos, que nos escriben mensajes muy bonitos por redes sociales y que, bueno, nos están llegando también a las vías de contacto de la Fundación AISE, pues un montón de gente que nos dice: ay, por favor, a ver si podéis seguir un poquillo con estas tardes que hacíamos tan entretenidas los miércoles, hablando sobre neurociencia del movimiento y en un tono, pues bueno, como el que nos caracteriza, un tono que es distendido, que no está muy organizado, que tiene bastante de cutre, la verdad. Sabéis que nosotros no somos profesionales de esto, sino que somos profesionales clínicos, pero que al final pues está generando toda una comunidad un poco alrededor de estas grabaciones y, bueno, estamos consiguiendo divertirnos, aprender, estamos dejando constancia porque se queda grabado de las cosas que vamos diciendo. Entonces, pues bueno, nos está sirviendo también para organizarnos un poquito y para poder hablar de cosas que nos interesan con gente que nos interesa y a tener como cierta disciplina a la hora de prepararnos algunos temas, aunque no es que los preparemos con mucha antelación. Bien, una vez iniciado oficialmente el curso, esta temporada número 2, hoy vamos a hablar de pronóstico tras daño cerebral sobrevenido, principalmente tras ictus. Vamos a contar con la participación de nuestros queridos colaboradores de toda la vida, de estos 3 meses que llevamos grabando, que ya conocéis de la temporada pasada. Y aparte, pues también contamos con la presencia de Javier Sánchez, que ahora se presentará él un poquito, un fisioterapeuta que se dedica al ámbito de la neuro y que, bueno, creo que nos puede ayudar un poco a entender este concepto tan complejo y tan vital a la vez como es el del pronóstico tras sufrir un ictus. Así que muchísimas gracias de nuevo. Vamos a empezar a ver qué tal se da la tarde. Espero que os resulte muy interesante y ya sabéis que podéis participar todos los miércoles a las 8, tanto en Clubhouse como en el resto de las plataformas, y estamos abiertos completamente a todo tipo de participación. Así que, sin darle más vueltas, vamos a saludar a nuestro invitado de la tarde y a decirle que, hombre, que yo estoy encantado de contar contigo, Javier, y espero que esta tarde, ya que te estrenas aquí en Neurofisio Club, pues te lo pases bien y estés a gusto. Buenas tardes, Javier. Hola, Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, de verdad, porque además te seguimos bastante por redes sociales, porque eres un tío que está muy activo siempre por Twitter, por Instagram. En fin, de ahí además ha surgido esta invitación un poco, ¿no? Porque a mí me gusta mucho que por redes sociales nos vayáis diciendo: mira, pues ha salido este artículo y creemos que puede ser interesante. Y en el caso de Javi, pues fue un poco así, ¿no? Nos escribió por Twitter y me dijo: mira, Juan, esto para Neurofisio Club te puede venir bien, ¿no? Y eso siempre es un placer porque así pues diversificamos temas y además abrimos la participación. Así que, Javi, si te parece, yo creo que el que mejor te puede presentar eres tú mismo. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, para la gente que no te conozca, y así pues vamos entrando un poquillo en materia. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y hola a todos los que estén escuchando. Yo soy Javier Sánchez, soy fisioterapeuta. Me gradué en 2016 y empecé trabajando en neuro, sobre todo en la parte adulta. Y bueno, pues he ido trabajando en diferentes sitios y actualmente estoy en CEN, un Centro Europeo de Neurociencias en Madrid, principalmente trabajando bajo terapias intensivas.
Y bueno, pues yo tengo mucho interés en diversos temas, sobre todo las terapias intensivas y la espasticidad, gracias de manera primaria al señor Juan Anaya, que fue quien me enseñó gran parte del conocimiento basal que hay que tener para aprender bastante, ¿no? sobre espasticidad y bueno, pues a raíz de ahí pues he ido estudiando también otras cosas, recuperación motora, y yo creo que el tema de hoy pues es un tema casi transversal porque nos lo encontramos siempre, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve este tema y nos lo vamos a encontrar, y por eso yo creo que es bueno que este tema inaugure la temporada. Y nada, pues yo aportaré algunas cosillas, algo de contexto, y comentaremos algunos artículos y espero que se cierre un poquito y que sirva a los que están escuchando para hacerse una idea, porque es un cacao de temas y de conceptos que marean a cualquiera. Así que... Bueno, Javi, me va a permitir también decir que eres el creador de Hemispheric, un pedazo de podcast que todo el mundo tiene que escuchar. Bueno, sí. Porque es verdad que es uno de los programas que nosotros, bueno, además que de los programas, de los podcasts que consideramos, pues, hermanos dentro del mundillo de la neurociencia. Tienes bastante experiencia ya llevas un rodaje con él. Y bueno, yo se lo recomiendo mucho a mis alumnos y bueno, quiero desde aquí también que nos comentes un poco, pues, cómo ha ido el proyecto, cómo ha surgido, porque yo creo que es interesantísimo. Bueno, pues Hemispheric nació hace un año. Yo, bueno, estaba trabajando, pero estaba trabajando a media jornada y tenía mucho tiempo libre, ¿no? Y como nos suele pasar a personas inquietas, pues vamos pasando de artículo en artículo, de tema en tema, y parece que nunca cerramos un tema, ¿no? Y siempre estamos saltando de artículo en artículo, o incluso sin terminarlo porque ya ha salido otro y en las redes sociales están hablando de otro. Bueno, esto es el pan de cada día de personas inquietas, ¿no? Entonces yo me propuse investigar sobre ciertos temas de manera gruesa, potente, y pues quizás leyendo durante 3 semanas o un mes sobre ese tema y sintetizarlo. Yo literalmente soy un pesado, hago episodios a veces infumables, duros, pero bueno, porque de alguna forma es una preparación que yo hago para el futuro, que deseo ser profesor, y es una forma de entrenamiento que yo tengo, y a la vez pues comparto conocimiento, y a través de las entrevistas también que hago pues aprendo mucho y doy a conocer trabajo clínico investigador de gente que quizás no es tan conocida, ¿no? Eso pasa mucho en el contexto español, que nos sacan de 4 métodos y no hay nada más, ¿no? Y resulta que hay muchas cosas ahí fuera que hay que transmitirlas o darles voz. Entonces Hemispherics nació bajo esa idea no de divulgar, porque tampoco es a público general, sino es a público especializado, pero sí que de mostrar todo aquello que parece que no se transmite a las universidades todavía, o no de forma consolidada, y también como un ejercicio mío de estudio y de organización, porque ya digo que era un constante caos de carpetas, de artículos pendientes, y tenía ganas de establecer una rutina, ¿no? Y al final todo para que repercuta a los pacientes, que es lo más importante ahora mismo, y quizás en el futuro, en futuros alumnos. Así que así nació y ahí seguimos. Duro porque es una labor de investigación que me lleva mucho tiempo y demás, pero luego merece la pena. Yo lo recomiendo muchísimo desde aquí, siempre se lo digo a los alumnos que es una forma estupenda de repasar conceptos. Es verdad que algunas veces pues viene bien leerse los artículos, los trabajos antes de escucharse el podcast de Hemispheric, pues porque profundizas, como tú has dicho antes, mucho en los temas, te lo tomas bastante en serio y bueno, si va uno de nuevas pues al final a lo mejor te puede costar un poco más, pero de verdad que si os interesa el mundo de la neurociencia clínica es un must, es un podcast que no os podéis perder. Y además, como Javi va publicando con antelación de qué va a hablar y sobre qué trata la temática del programa, pues al final yo siempre recomiendo echarle un vistacillo, leéroslo y luego lo escucháis a él resumiendo, que de verdad que es una maravilla, es una delicia poder escucharlo. Gracias, Juan. Y bueno, si volvemos un poquito al tema que nos ocupa esta tarde, por ir ya entrando de lleno, pues bueno, pronóstico. Habrá una palabra que sea más inquietante, pero que a la vez esté como más en el día a día de todos los clínicos, ¿no? Yo creo que lo primero que nos preguntan las personas que vienen a valoración es
¿qué va a pasar conmigo? Voy a caminar, me voy a poner mejor, voy a volver a ser el que era antes. Es decir, al final los fisioterapeutas de neuro nos enfrentamos todos los días con este tipo de preguntas que nos lanzan así casi sin esperárnoslas. Y yo no sé, Javi, si tú crees que estamos preparados tanto desde el punto de vista formativo como personal, es decir, de todos los puntos de vista, para enfrentarnos a estas preguntas, ¿no? Porque muchas veces intentamos dar respuestas como estereotipadas, quizás buenistas, ¿no? De bueno, cada caso es único, esto nunca se sabe por dónde puede ir, bueno, ya sabes tú que es que la neuro es muy incierta, el que te diga que sabe lo que va a pasar es que te está mintiendo, ¿no? Otras veces directamente escurrimos el bulto y decimos, no, eso es el médico que es el que cobra y el que para eso es muy listo, es el que te tiene que decir cómo va a ir esto. Yo simplemente voy a utilizar el diagnóstico médico y ya está. Entonces yo creo que tanto en un caso como en otro, y muchos más que se darán a lo largo de nuestra vida clínica, el tema del pronóstico es algo como que está constantemente ahí, algo que nos asusta como terapeutas, entre comillas, ¿no? Porque supone todo un reto para lo que creo que no tenemos la formación suficiente, no tenemos los datos suficientes, ni nos han enseñado modelos que puedan ser, pues eso, útiles a la hora de dar una información al usuario, que es una información pues rigurosa, científicamente por lo menos testada, y que no sea simplemente pues tirar de nuestras habilidades personales y sociales e intentar pues bueno, hacer un poco ahí ya te digo, de una respuesta buenista que quizá muchas veces no es lo que tenemos que dar. Entonces quería preguntarte tu opinión sobre esta cuestión. Yo creo que sin duda es muy importante. A mí me ha pasado hoy mismo, una paciente de unos 40 y pico años, 4 meses de evolución y un dedo pulgar que casi no se mueve, ¿no? Entonces, una persona más sanitaria que tiene cierto conocimiento y son preguntas que nos disparan casi todas las semanas o todos los días. Y claro, para nosotros, desde la fisioterapia o terapia ocupacional o lo que sea, pues es como fácil echar balones fuera y decir, pues pregúntaselo al neurólogo, pregúntaselo al médico, o dar la frase de, bueno, vamos a trabajar y ya veremos lo que pasa, ¿no? O, bueno, es que cada lesión es diferente. Y claro, son frases complacientes que te sacan del apuro, pero como dice Juan, no sé si estamos preparados para dar determinadas respuestas. Y por eso hay tanta investigación. Lo que ocurre es que algunas de las medidas, como vamos a ver, pues no están al alcance de cualquiera, ¿no? Como puede ser la estimulación magnética transcraneal o el tensor de difusión. Entonces está complicado, pero sí que es verdad que podemos ver ciertas variables, ciertas tendencias que nos pueden dar una idea, sobre todo para lo que no hacer en el tratamiento o cosas que quizás no deberíamos esperar, ¿no? Pues un paciente con determinada lesión, con determinados factores, con determinados características del fenotipo, de mi paresia y de determinados tratamientos que se han hecho, pues quizás eso nos tiene que hacer pensar que quizás lo que estamos haciendo no va por ahí y no cabría esperar lo que creemos que va a ocurrir. Entonces yo creo que es muy importante y yo creo que esto de los factores pronósticos es importante a muchos niveles, desde el nivel de política sanitaria para ver cómo se gestionan determinados recursos, porque quizás si sabemos predecir determinados resultados, pues podemos ver que un paciente igual no necesita tanta terapia, ¿no? Porque la recuperación espontánea va a hacer su maravilloso trabajo, pero quizás en pacientes más graves, pues tenemos que intentar destinar más recursos para, pues, superar el algoritmo, que se suele decir, ¿no? Superar la recuperación proporcional, que es un concepto que saldrá después. Entonces, claro, política sanitaria y luego el profesional mismo, como dice Juan, nos toca responder a preguntas a las que no estamos todavía muy formados y en parte porque requiere un conocimiento bastante especializado y que cuando uno se mete dentro de estos artículos densos de la anisotropía fraccional, de la difusividad axial, pues uno dice, ¿realmente yo tengo que saber de esto para responder al paciente? Sí, tu mano se va a recuperar. Ten fe, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, sí, yo diría eso, que nos falta formación y no hay que delegar tanto en, pues eso, en frases hechas que quizás a veces hacen más daño al paciente de lo que pensamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo la falta de formación, que yo creo que sería la primera gran conclusión que podemos extraer esta tarde del programa.
Si te parece, podemos empezar a hacer una especie de introducción, ya que el tema, como comentas, es importante y, bueno, hay muchos conceptos que a lo mejor son difíciles de entender si uno no está metido en el ajo, ¿no? Si uno no está un poquillo metido en estas cosas friki de la neuro. Y Javier nos ha propuesto hablar un poquito de un libro, sobre todo de uno de los capítulos, que él tiene también resumido en Hemispheric, que es Broken Movement, de Krakauer y Carmichael. Un libro que yo, pues bueno, considero que es una de las Biblias actuales de la neurociencia, también denso, profundo y que, bueno, que hace falta leérselo poquito a poco, pero que creo que lo tenemos que recomendar y que puede ser un buen punto de partida para hablar de conceptos importantes. Yo creo que al final venimos muy tocados por la tradición en la que tanto en evaluación como en tratamiento, en neurofisioterapia, no se establecían bien los límites entre el tratamiento restitutivo, el tratamiento ya más compensador o incluso el tratamiento entre distintas patologías dependiendo del curso que fueran a tener, ¿no? Porque no es lo mismo tratar a una persona que ha tenido un daño cerebral sobrevenido, que en principio es una cosa puntual, que ocurre, que se complica, que te puede matar de hecho, pero que si se resuelve cuando pasa un tiempo, en principio eso es una condición que una persona quiere ya, pero no es una enfermedad activa, ¿no? Es algo, pues bueno, te pega un chutazo en la cabeza, has tenido tu problemática, tus complicaciones, se han instaurado las compensaciones necesarias para que puedas seguir funcionando tanto a nivel fisiológico como a nivel musculoesquelético, pero ya tienes que vivir con eso, ¿no? Y enfermedades, pues más de tipo neurodegenerativo o enfermedades que tienen que ver con afectación multisistema. Entonces yo creo que el problema del pronóstico viene de que, como he dicho ya varias veces en este programa, los pacientes neurológicos son maravillosos porque son pacientes que si mejoran, pues es porque el terapeuta es muy bueno. Si no mejoran es porque, bueno, porque a lo mejor no están haciendo lo suficiente y necesitarían más carga, con lo cual significa pagar más al terapeuta. Y si empeoran, pues que como tiene una lesión neurológica y eso es así y no mejora y es muy difícil, pues ¿qué vamos a hacer? Es que tiene una lesión neurológica. Por tanto, nos encontramos a un grupo de población que han sufrido normalmente un trauma, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en el caso que nos ocupa del daño cerebral sobrevenido, que es muy rápido, que te cambia la vida muy rápido y en el que, bueno, hay mucha leyenda y mucha literatura pues sobre la importancia del tratamiento en los 6 primeros meses, en fin, luego iremos viendo que todo esto tiene una parte de verdad, pero también tiene mucho de magufo y un poquito de sobreexplotación, ¿no? Entonces, yo creo que centrándonos en materia, si te parece, pues podemos hacer una primera presentación sobre los conceptos de restitución, los conceptos de compensación y cómo hay autores, como los autores de Broken Movement, principalmente Krakauer, que señalan la necesidad de no poder hacer pronósticos funcionales idénticos tratando de forma idéntica a personas que se encuentran en momentos evolutivos muy diferentes. En concreto, por hacer una primera división así rápida, tendríamos que diferenciar entre las personas que están en fase aguda y en la que todavía se están estableciendo mecanismos como de arreglo, de restitución, de cosas que afectan directamente al tejido nervioso y que pueden cambiar su funcionalidad, y personas que se encuentran ya en fases más crónicas en lo que se establecen son estrategias de compensación del déficit que ya está instaurado, ¿no? Entonces, como nos has mandado un resumen muy bonito sobre Broken Movement y este capítulo que tú también tratas en el podcast, pues si te parece podemos empezar hablando por ahí. Pues sí, Juan, la verdad es que el libro de Broken Movement es impresionante, es un libro denso, a mí me gusta hacer la comparación con la filosofía y que es la crítica de la razón pura de Kant de la neuro, ¿no? Es como un libro denso que cuesta leer cada página, pero que realmente cuando indagas sobre él tiene mucha magia, ¿no? Y hay que entender quién lo está escribiendo, que es Krakauer y Carmichael, pero sobre todo Krakauer, que tiene muy claro dónde quiere llegar. Quiere criticar los tratamientos que se hacen en fase crónica porque, según él, no funcionan, porque él lo que quiere poner el énfasis es en la restauración. Él quiere ver qué cosas se pueden hacer para restaurar la lesión, tanto a nivel farmacológico como de terapia conductual, ¿no? Que llama él, o comportamental, que básicamente él propone una terapia determinada, ¿no? Entonces, como dice Juan, la controversia ya parte desde eso, desde la restitución y compensación.
claro, en un principio restitución es volver a un nivel premórbido de control motor y fuerza, lo que los pacientes dicen volver a ser como estaba antes. Lo que pasa que eso tiene ciertas ventanas que algunos autores son más conservadores que otros, y que, bueno, depende de la muestra también y las características de los pacientes, pues baila un poco, ¿no? Pero hay que entender eso, y que la reparación tisular tiene unos mecanismos que no están en todas las fases. En una fase crónica, salvo revolución médica, pues algunos de los mecanismos no están tan florecientes, ¿no? Entonces, no cabría esperar determinados cambios en el control motor premórbido, ¿no? Entonces, pues eso, esa es el punto de partida. Y yo creo que lo interesante es ver la evolución también de la hemiparesia aguda a la crónica. Es un poco la misma línea entre restitución y compensación. Y aquí, pues, Krakauer es muy interesante porque nos pone un contexto histórico bastante brutal, ¿no? Porque no se suele estudiar esta historia, ¿no? Bueno, propone diferentes autores que han hecho básicamente ablaciones o lesiones a los monos, a los monitos, y ver qué sucedía, ¿no? Entonces, pues por ejemplo tenemos a Sherrington, Leighton, Outen y Boris Franz, que precisamente pues han ido haciendo diferentes ablaciones y viendo lo que se esperaba. Y es interesante mencionar esto porque como vamos a hablar de la vía reticuloespinal y demás, pues siempre hay una pregunta que surge, que es si la corteza motora contralesional pues contribuye a la recuperación, ¿no? Y pues a través de estos estudios en monos, pues por ejemplo a través de los experimentos de Leighton y Sherrington, pues se llegó a la conclusión de que la corteza motora contralesional no contribuye a la recuperación. Lo que pasa es que lo están estudiando en fase aguda. El artículo que vamos a ver después de Hammerbeck, pues curiosamente critica eso, ¿no? Lo contrario, es decir, que hay muchos estudios de fase crónica donde se muestra la vía reticuloespinal como compensa, pero que en fase aguda eso no está muy claro, ¿no? Y por eso deciden hacer esos estudios. Y bueno, pues ahí después tenemos determinados autores que ya son más conocidos, como Brustrom, que nos suena por su terapia, o Thomas Tuchel, donde ya pues están empezando a hilar la recuperación están empezando a ver cómo trasladar esta recuperación que tienen los monitos a los humanos, ¿no? Y entonces viene el auge de la espasticidad y de cómo hay que superar la fase de la espasticidad para que aparezca el movimiento normal. Esto nos sonará a todos, ¿no? Y dentro de esa maraña de investigaciones, pues tenemos los factores predictores. Y aquí es donde está el concepto que sale en todos lados, que es el de recuperación proporcional, ¿no? Que es, cómo a través de una variable o una medida de resultado, como puede ser la Figel-Meyer, que es la más utilizada, pues cómo me permite a mí eso predecir cómo va a estar el paciente en determinado tiempo, ¿no? Y ahí pues tenemos diferentes nombres como Pamela Duncan, Gerd Wackel, Winston Biblow o Krakauer, que han estudiado esta regla proporcional, ¿no? Y sacar una fórmula que lo que se ve justamente, que esto lo he escuchado a Juan alguna vez, que las pacientes que están muy poco afectados, pues la fórmula funciona muy bien, ¿no? Y todo va como la seta. Pero cuanto más severa es la paresia, pues estas fórmulas de predicción fracasan, ¿no? Y entonces nos encontramos con dos tipos de pacientes: los que se ajustan a la regla, que se llama fitters o ajustadores, y los que no se ajustan, ¿no? Y los que nos molan son los que se ajustan, porque mejoran muy rápido y nos ponemos la medalla de que está mejorando por lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y somos fantásticos. Pero realmente lo difícil es estos no ajustadores. Se estima que estos ajustadores pues son los que tienen hemiparesia leve moderada y más o menos la mitad de los pacientes con hemiparesia severa. Mientras que los no ajustadores pues son esos pacientes que no siguen esa regla proporcional, que es el 50% de los pacientes con hemiparesia severa. Y cualquiera que haya tratado un número considerable de pacientes verá que si hace memoria, verá que esto se cumple bastante bien. Luego veremos que hay otros estudios que en vez de estas dos categorías te hacen tres categorías, ¿no? O más subgrupos, ¿no? Es decir, cada vez se sabe más y se hacen más subgrupos de pacientes que responden de manera diferente en la recuperación.
Y bueno, pues justamente es interesante cómo se aterriza desde estos estudios de hace ya unos años a Hammerback y a Hammerback del 2021, y se ve cómo se habla de dos formas de principales de contribución a la recuperación después del ictus. Esto ahora Juan, pues supongo que lo desarrollará. Lo primero es la primera forma de recuperación es la disponibilidad de vías descendentes residuales, como el tracto córtico-espinal, es decir, que se recupere la lesión pura, ¿no? Y la otra es la reorganización de otras áreas corticales y subcorticales para, en última instancia, facilitar el uso de vías descendentes residuales, ¿no? Entonces ahí tenemos una dicotomía muy interesante que al final se reduce siempre entre córtico-espinal y retículo-espinal que nos trae por el camino de la amargura. Entonces yo creo que como contextualización, pues Broken Movement es muy interesante porque nos aborda ese contexto histórico y al final nos permite aterrizar a los artículos de hoy en día. Y a veces nos encontramos, aunque hace 40 años ya llegaron a la misma conclusión en algunos aspectos. Entonces yo diría eso, que ese contexto es muy interesante y que nos permite ahora pues abordar un poco más el tema de los factores pronósticos. Claro, porque además, como comenta en ese repaso histórico, el tema de la disregulación entre las vías córtico-espinales y reticuloespinales al final es un hecho recurrente. Desde que empezaron a hacer los experimentos con los monitos, como tú decías, e incluso con otros bichos, porque se han hecho experimentos de todas clases, claro, siempre teníamos un problema, y es que en los modelos animales casi siempre cuando se generaban lesiones focales, lesiones que no tenían mucha extensión, y se instauraban protocolos de tratamiento en agudo potentes, con mucha intensidad, lo que nos veníamos encontrando es que la recuperación del bicho era prácticamente pues muy buena. Incluso cuando se volvía a hacer otra lesión, nos dábamos cuenta de que también la recuperación tras esa segunda lesión estaba siendo también mejor de lo que ocurre en los seres humanos. Entonces hemos tenido siempre como ese paradigma lesional en el que no teníamos claro directamente por qué en los animales... El efecto de doble lesión, ¿no, Juan? Efectivamente. Sí, al final lo que no teníamos claro muy bien es por qué cuando se produce una lesión en el sistema nervioso humano esa recuperación espontánea no es tan potente y esa capacidad de desarrollar movimientos que combinan muchos grados de libertad, sobre todo hacia distal, con los miembros superiores principalmente, pues se veía tan deteriorada. Cuando en otros bichos que manipulan como nosotros, más o menos, ¿no? Pues bueno, tenemos la experiencia de que parece que esa vía reticuloespinal está más representada y que es capaz de contrarrestar la lesión cuando se produce. En el artículo de Hammerbeck es muy importante, yo lo digo ya, aviso para navegantes, porque a veces nos hacemos mucho lío, ¿no? Con lo contralateral o homolateral. En la mayor parte de la literatura ya se utiliza el término lesional, contralesional, homolesional, ¿no? Tomando como referencia la lesión. Por tanto, en los bichos, como os decía antes, en los animalitos, al final parece ser que hay vías contralesionales, que por lo tanto serían homolaterales al déficit, a la propia hemiparesia, que pueden contrarrestar de una forma bastante potente el funcionamiento de ese hemicuerpo que se ha visto afectado por la lesión que habíamos generado. Claro, esto a priori, pues, bueno, como que inspiró un montón de técnicas y un montón de artículos y de trabajo en los que se primaba la posibilidad de mejorar la función de miembros superiores a través de la de la potenciación de esas vías reticulares que, al ser un poco más primitivas, entre comillas, entenderme porque no soy nada evolucionista, y al tener un componente contralesional, un componente por tanto homolateral a la afectación motora, pues podrían contrarrestar lo que no está llegando desde el otro lado porque está alterado, pues desde el hemisferio que no ha sido lesionado, generar algún tipo de estrategia. Entonces, un punto débil que yo le veo un poco al trabajo de Hammerbeck y que luego comentaremos en metodología, pero por ir ya introduciéndolo, es que al final ellos hacen muchísima relación, casi prácticamente hacen
un 1-1 entre si hay una activación del hemisferio contralesional, eso ellos lo consideran como activación reticuloespinal, mientras que si hay una activación del hemisferio lesionado, pues consideran que eso va a tener como más repercusión desde el punto de vista de un aumento del drive corticoespinal. Claro, eso en parte, en muchas de las partes sí es correcto, pero se salta un poco a algunos de la neurofisiología que algunos autores están poniendo encima de la mesa. Y es que hoy en día sabemos que cuando se produce una lesión, lo más probable es que en un primer momento la afectación que observamos en clínica no se deba tanto a la lesión como al conjunto de las estructuras que no han sido lesionadas, intentando paliar de forma aguda el efecto de esa lesión que hemos tenido, ¿no? Entonces, en fase aguda, la sintomatología vendría más determinada por un déficit de drive corticoespinal, es decir, en un primer momento, los signos negativos que observamos después de un daño cerebral, sobre todo en lo motor, estamos centrándonos en lo motor siempre, vendrían porque no se está produciendo una correcta comunicación entre las áreas motoras frontales de un hemisferio y el hemiscuerpo contralesional, por tanto. Claro, a partir de ahí, históricamente, se estableció que como se estaba produciendo una disminución de la inhibición corticoespinal, porque históricamente se pensaba que la vía corticoespinal lo que hacía era principalmente inhibir reflejos, pues como que la médula se quedaba ahí tan pancha, ahí a su ancha, y entonces lo que empezaba era a lanzar reflejos patológicos, ¿no? Que no estaban siendo inhibidos y controlados desde la vía corticoespinal por la lesión arriba. Bueno, pues a partir de ahí se desarrolló todo un conocimiento o una tendencia a echarle toda la culpa de el aumento de tono, el aumento de reflejos, lo que los autores en el Hammerbeck hablan de, por ejemplo, el finger slavering, que es como que todos los dedos vayan juntos, que la garra sea gruesa, el establecimiento de sinergias globales, es decir, si todos los signos negativos se debían al déficit de activación corticoespinal, los déficits positivos y todos esos signos en los que al final, pues cuando yo quiero mover la mano que está afecta, al final hago un mirroring también con la otra mano y muevo la otra mano. Todo ese tipo de cosas que en parte señalan una activación del hemisferio contralesional, pues ellos entendían que era lo que mantenía la discapacidad y generaba unos efectos maladaptativos de mal aprendizaje que impedían la correcta recuperación. Por tanto, resumiendo mucho, históricamente de lo que venimos de modelos en los que se produce una lesión en una zona motora de una corteza, de un hemisferio, y entonces baja el drive corticoespinal hacia el hemicuerpo contralesional, hacia el hemicuerpo contralateral, y eso en un primer momento se achaca a que, pues bueno, el drive de las motoneuronas corticales está disminuido, pierde la inhibición la médula de los reflejos patológicos y a partir de ahí hay una cascada de mal aprendizaje por utilización de esos esquemas anómalos que hace que el hemisferio contralesional tenga que como coger importancia e intentar coger el control de los reflejos del hemicuerpo contralesional. Por tanto, eso que se deriva de la hipótesis reticuloespinal, porque al final la reticuloespinal es verdad que tiene una vía ipsilateral desde el hemisferio contralesional, pues bueno, ya os digo, ha dado lugar a todo el establecimiento de que era la vía reticuloespinal el enemigo público número 1, que hacía que tirando de patrones de tono principalmente proximales, tirando por ejemplo en el caso del miembro superior del hombro, pues como que infectaba al resto de patrones e impedía que la vía corticoespinal volviera a coger el control del movimiento. Claro, entonces, resumiendo mucho, la vía reticuloespinal era nuestro principal enemigo. ¿Por qué? Porque si entraba muy pronto esa vía reticuloespinal a generar compensaciones a partir del hemisferio contralesional sobre ese cuerpo, sobre ese hemicuerpo contralesional también, ¿vale? Sobre el hemicuerpo ipsilateral al hemisferio contralesional, pues claro, eso lo que hacía era que el paciente pudiera empezar a moverse más o menos, pudiera contar con esquemas de movimiento proximales más o menos, pero al final lo que teníamos era
un movimiento mucho peor y sobre todo un mal aprendizaje que hacía que se instauraran todas las compensaciones ya de una forma crónica y que no hubiera forma humana, así hablando rápidamente, de contracompensar. Por tanto, había como que adormecer a la retícula espinal e intentar mejorar el drive córtico-espinal, así de forma clásica, ¿no? Y este artículo no dice exactamente lo mismo. Yo, Juan, se me ha venido un pensamiento a la cabeza cuando has dicho esto de la fase crónica y la vía reticuloespinal. Claro, tengo entendido que la vía reticuloespinal puede ser la que participe cuando un paciente está recuperando el agarre, ¿no? Es decir, no tiene movimiento de dedos, pero pues puede agarrar, ¿no? Y eso en determinadas coordenadas pues puede ser muy interesante y nos alegramos mucho, pero tenemos un paciente ahí en fase aguda subaguda y estamos potenciando mucho el agarre, ¿no? Y demás, y puede que no estemos aprovechando quizás ese drive córtico-espinal que podría trabajarse, ¿no? Entonces yo ahora me estoy encontrando a veces con esa disyuntiva, ¿no? De a ver cómo equilibro las tareas que conllevan una mayor activación reticuloespinal sin cargarme el drive córtico-espinal, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que se pueda controlar tal cosa, ¿no? En las tareas. Pero al final vamos a acabar en eso, vamos a acabar comprendiendo cómo se relacionan esos dos grandes sistemas para aplicarlo a nuestras terapias y ejercicios. Y como comentan en el artículo este de Hammerbeck, que es muy interesante, no está claro si en la fase subaguda se da esa regulación al alza de la vía reticuloespinal, ¿no? Por tanto, quizás, como dices, tenemos que poner más atención al drive córtico-espinal. Lo que pasa es que, claro, estamos en un momento histórico en el cual parece que venimos de que la vía piramidal es la leche, ¿no? Y que es como ese teclado que tú pulsas y aparece el movimiento. Después pasamos a tener en cuenta toda la parte premotora, el cerebelo, y ahora tenemos que volver al drive córtico-espinal, ¿no? Entonces, claro, estas dudas son muy relevantes y lo comenta Hammerbeck porque no está claro el papel del tracto reticuloespinal en la fase inicial, porque no se sabe si contribuye o impide la recuperación o porque no sabemos si es un epifenómeno de la recuperación. O sea, bueno o malo, un epifenómeno es pues que sea un fenómeno secundario que acompaña o siga un fenómeno primario, pero no forma parte esencial de él. Es decir, que pues si la vía reticuloespinal pasa de largo y que luego en la fase crónica pues se regula el alza, ¿no? Entonces yo creo que todas esas dudas acaban en los ejercicios que hacemos y en esas preguntas que yo por lo menos me hago a la hora de rehabilitar una mano, que puede ser de lo más complicado en rehabilitación motora y que justamente estoy viviendo ahora con varios pacientes, ¿no? Y que claro, pues siempre es preferible una mano que tenga algo de agarre a una mano que no, pero por ejemplo, pues un paciente que compartimos ahora, Juan y yo, pues precisamente tuvimos esa duda, ¿no? De si fomentamos una reticuloespinal a saco desde el principio porque era un paciente agudo o si vamos con trabajo más de control motor y tal. Y aunque uno tenga la idea de esa, puede ser que no tengamos ni idea de lo que está ocurriendo arriba, de si tiene la vía piramidal íntegra por una estimulación magnética, o sea, hay muchas cosas que no se nos escapan y que realmente luego vemos contradicciones quizás en nuestro tratamiento. La verdad es que sí, yo creo que todos hemos pasado por fases en las que intentamos como simplificar de alguna manera y decir, bueno, si hasta ahora la culpa era todo de que disminuía como la forma en la que la vía córtico-espinal llegaba a la médula, pues bueno, habrá que trabajar potenciando el drive córtico-espinal y con eso restituiremos la función. Bueno, pues si resulta que ahora el problema es más la vía reticuloespinal y sus compensaciones groseras, pues habrá que trabajar más inhibiendo este tipo de compensaciones, pues para que el movimiento más normal, entre comillas, pueda emerger. Y al final, pues bueno, yo creo que aquí lo que tendremos posiblemente sea un modelo combinado sistémico, es decir, un modelo en el que realmente el drive córtico-espinal sea la expresión de la mayor complejidad, ¿no? En distintos grados de complejidad, y que entonces hay un momento en el que cuando se daña un hemisferio cerebral, en concreto en las áreas motoras, pues como que el sistema pasa a un nivel de funcionamiento inferior, ¿no? Ese nivel de funcionamiento inferior, porque no puede manejar tantos grados de libertad, pues puede tener
una evolución que es dinámica y que no podemos nunca analizar desde un punto de vista como de solo está pasando esto y solo pasa por esto. Yo creo que de Hammerbeck lo que me ha gustado mucho es precisamente eso, cómo, aunque tradicionalmente se ha entendido que la vía reticuloespinal, es decir, la compensación máxima de musculatura proximal, sobre todo por activación del hemisferio contralesional, es decir, del lado sano, ¿no? Que entre comillas, que es el malvado que puede estar ahí generando compensaciones, se ha visto que en las primeras fases, y no estamos hablando de días, sino que estamos hablando incluso de semanas y de meses, no hay ningún tipo de evidencia de que aumente el grado de activación del hemisferio contralesional. Entonces, claro, para mí es un alivio saber que esos pensamientos que yo tenía de leyendo mucho a algunos autores que enfatizaban el hecho de esto no se trata de una guerra en la que los dos sistemas estén peleados y en el que uno esté intentando todo el rato coger el papel del otro. No, esto consiste en que al producirse la lesión, al final es como que había un fallo en el hardware, hay la emergencia que se estaba produciendo de movimiento no puede tener la misma complejidad, pues porque tenemos menos sistemas implicados en la gestión de ese movimiento, con lo cual bajamos como a un nivel de funcionamiento más básico en el sentido que se manejan menos variables. ¿Cuáles son las variables más complejas de manejar? Pues posiblemente la coordinación y la inhibición interdigital y el trabajo de toda esa musculatura que requiere como un grado de control tanto en longitud como en fuerza como en métrica, que es muy importante, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento esa disminución del drive córtico-espinal hace que tengamos que tirar desde el hemisferio afecto de los recursos que queden. Entonces, por eso en el artículo se relaciona directamente la mejoría de los pacientes al hecho de que de forma aguda haya evidencia de actividad córtico-espinal, es decir, si el drive córtico-espinal no se ha lesionado tanto en agudo, al final el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Esto parece una perogrulla, pero es bueno objetivarlo, ¿no? Entonces, en un primer momento, el establecimiento del déficit puede depender de este drive córtico-espinal. Cuanto mejor sea, pues mejor será la saliencia. Ahora bien, lo que yo creo es que en los otros casos, en los casos en los que no se responde tanto, como comentábamos antes, el hecho de que disminuya el drive córtico-espinal, hay un momento en el que el sistema entiende ya, por la propia evolución, que no se va a recuperar. Entonces, en ese proceso progresivo en el que se dice, mira, esto no se va a recuperar porque había una lesión que ha afectado a ciertos nodos que son importantes dentro del sistema y el drive córtico-espinal no va a volver a ser el que era. Entonces yo creo que automáticamente se ponen en marcha otros mecanismos que serán los que tengan que ser para asegurar un grado de funcionamiento que, aunque sea más bajo, aunque sea más básico, pues supla la función. Es decir, yo creo que el sistema nervioso no se queda ahí de brazos cruzados diciendo yo o recupero la función completa o no recupero nada. No, ni mucho menos. Lo que hace es dar la oportunidad en agudo a que se produzca esa regeneración, esa restitución de un nivel de funcionamiento más alto, pero si al final se clausura operativamente ese nivel de funcionamiento porque no tenemos emergencia suficiente, porque no hay capacidad de gestión de sobrado de libertad, pues pasamos a formas de funcionamiento más básicas. Ahora bien, en esa forma de funcionamiento más básica, entre comillas, que nadie me malinterprete, el papel de la vía reticuloespinal es principalmente desde el hemisferio contralesional, aumentando tono, aumentando reflejos, generando sinergias que combinan movimientos de los dedos, etcétera. Pues eso no lo sabemos bien. Los experimentos parecen señalar en esa dirección. También es cierto que cuando hablamos de la vía reticuloespinal muchas veces parece que hay solo una y sabemos que la vía reticuloespinal es un sistema muy complejo pues que está formado por distintas componentes. Hablamos de componentes pontinas, hablamos de componentes vulvares que tienen distintas actividades y que se contrabalancean. Por ejemplo, en el caso de los núcleos vulvares, de forma clásica y con todos los experimentos que se han hecho en animales, incluso algunos modelos que se han establecido en personas, sabemos que el componente vulvar reticular es inhibidor del tono y de los reflejos y que está facilitado por alguna de las áreas motoras del hemisferio contralateral. Es decir, ahí hay un cruce de componentes de la vía reticuloespinal también. Es decir, por tanto, lo que hacen estos autores en el artículo de establecer que la vía reticuloespinal siempre va por vía contralesional unilateral, pues eso, fijaros, nosotros sabemos ya que hay ciertas componentes en las que un hemisferio actúa sobre la vía
reticuloespinal del lado contralateral. Y también sabemos que hay otros componentes de la vía reticuloespinal, como en el caso de las más pontinas, incluso hay autores que hablan de mesencefálica, que sí es cierto que están facilitadas desde el hemisferio del mismo lado y que sí son activadoras del tono. Entonces quizá lo que hay aquí es un complejo equilibrio entre esa disminución de la facilitación de la inhibición vulvar por parte del hemisferio lesional, es decir, se lesiona el hemisferio derecho y deja de facilitar a las vías inhibidoras vulvares izquierdas, y a la vez hay un aumento en la activación de las vías facilitadoras izquierdas por parte de ese hemisferio izquierdo que no ha sido lesionado. Y luego, por supuesto, que habrá una gran cantidad de otras vías que estén metidas en el ajo, pues como en el caso de las vías rubroespinales, tectoespinales, etcétera, que Javi también tiene por ahí. Yo iba a comentar que mejor no hablamos hoy de la vía rubroespinal, porque eso da para debate, porque hay quien dice, bueno, no está la corticoespinal, pero voy a tirar de la rubroespinal, que sé que llega a la mano, tal, y yo por eso justamente quise investigar eso, y ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, hay una cosa intermedia, pero eso, claro, daría para abrir otro melón en la vía rubroespinal, ¿no? A ver si tira o no tira en algunos casos. Yo no sé si tira tanto, ¿eh? Bueno, eso es otra caja de Pandora que podríamos abrir, y es verdad que si ya el hecho de hablar solamente de las vías corticoespinales y reticuloespinales es un tema escabroso, si nos metemos ya a hablar del resto de vías que se han investigado y que tenemos más o menos filial, pues estamos abriendo un melón, como dice Javi, que ya se sale un poco del programa, pero que yo creo que puede ser muy interesante tratar. En el caso de la vía rubroespinal, pues bueno, yo coincido un poco con él. Es cierto que se ha especializado en aumentar el tono flexor antigravitatorio en miembros superiores, en un bicho como nosotros que pasó de las 4 patas a liberar las patas de adelante, y esas patas de adelante que antes se estabilizaban mediante tono extensor porque estaban apoyadas, ahora tienen que estabilizarse para poder manipular con tono flexor. Entonces es verdad que tiene que haber ahí un cambio de estructuras que faciliten ese tono flexor. En cualquier caso, ya os digo que esto se sale un poquito del programa, y aunque a mí me encanta la vía rubroespinal, también la he estudiado mucho como Javi, pero podemos dejarlo para otro programa. Lo que sí, yo creo que es momento de abrir un poquillo el coro de voces, y no sé si Yolanda está por ahí, que la estoy viendo conectada y tiene alguna cosilla que aportar, porque yo sé que a ella la neurofisiología también le mola. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas, sí, ya estoy por aquí. ¿Qué tal las vacaciones y todo eso? Bien, muy bien. La verdad es que bastante desconectada de las lecturas y de historias, pero muy bien, con ganas de volver ya por aquí, la verdad. Y bueno, la verdad que hoy tenemos a un invitado súper guay, a Javier, y tenía ganas de escucharlo, así que me he escapado de la niña todo lo antes que he podido. Bueno, la niña, que es ya toda una institución en este podcast y que seguro que la escucharemos por ahí, seguro. Es que con ella poco se puede hablar ya. Lo mismo la escuchamos mamá o pedís teta o... Ella poco me deja leer y hablar, porque se escucharía por aquí alrededor teta. Entonces pues quedaría un programa bastante gracioso, pero quizá menos neurocientífico. Pero bien, ahí estoy muy entretenida escuchándolo, y bueno, luego ya si queréis, cuando vaya cogiendo el hilo, os voy contando cosillas yo también. Pues si os parece, volvemos al artículo de Hammerbeck, que al final es un intento de ver si la conectividad, así resumiendo mucho, de la vía corticoespinal influye en la contracción de ciertos músculos que están medios, y que ahora Javi nos puede hablar un poquito introduciéndonos de nuevo el tema. Y luego también ver si la activación del hemisferio contralesional, es decir, del hemisferio del mismo lado de la hemiparesia, también produce, tanto en agudo como en subagudo, cierto tipo de activación muscular. Así, resumiendo mucho, pues al final utilizamos la TMS, pegamos un chispazo en el hemisferio de la lesión y vemos cómo no se producen en agudo activaciones en ciertos músculos contralesionales, lo cual es totalmente lógico. Y luego los autores saltan a un paradigma en el que, estimulando con TMS el hemisferio contralesional, ven si se están produciendo esas activaciones en el hemicuerpo del mismo lado, es decir, en el hemicuerpo contralesional. Al final yo creo que aquí hay un salto importante que quizá podríamos comentar, si os parece, entre entender que la estimulación así intrascraneal a lo bestia, un poco, aunque sean los músculos, las representaciones de los músculos que estamos tratando, pues se toman como que la vía está íntegra. Entonces yo no sé qué te parece, Javi, ese salto que se da entre la estimulación transcraneal de la musculatura en distal y bueno, y entender que esa vía está completamente bien. A mí, fíjate, yo ahora que
que tengo la posibilidad de ver la estimulación magnética y que tenemos algunos pacientes que reciben este tratamiento, a mí siempre me cuesta entender un poco el todo o nada de la integridad, de lo que llaman la integridad de la vía, ¿no? Entonces, no sé si por falta de conocimiento, que puede ser de los números, de todos estos datos de anisotropía, de cómo difunde el agua en los axones, pero no termino de ver un poco, no sé si hacen un salto un poco grande entre decir está íntegra o no está íntegra una vía, o si participa o no participa, ¿no? Y quizás para quien nos esté escuchando hay que quizás introducir un poco el estudio, porque creo que no lo hemos mencionado. Es un estudio en el que quieren estudiar el impacto que tiene la conectividad de la vía corticoespinal y reticuloespinal sobre el déficit motor en varios pacientes, creo que son como 40 pacientes con ictus subagudo. Entonces lo que utilizan es la TMS, la estimulación magnética, y lo utilizan en el deltoides y el tríceps braquial. Básicamente es meterle un chispazo a la representación de esos músculos y ver lo que ocurre. Y miden determinadas variables como la latencia, la amplitud del estímulo y demás, ¿no? El potencial evocado. Y también utilizan diversas escalas como la Fugger-Meyer, que es la canónica de estos estudios, también la fuerza muscular y algunas medidas cinemáticas. Y lo que hacen no solo es un estudio descriptivo, sino que también hacen un tratamiento, que es básicamente un entrenamiento de alcance con un dispositivo para hacer como alcances, pero como todo muy medido, ¿no? Y eso lo contraponen a un tratamiento habitual. Lo que hacen es evaluar en 3 tiempos, que esto es lo interesante porque no hay muchos estudios en estos tiempos, a las 3 semanas del ictus, a las 6 semanas y a los 3 meses, ¿no? A modo de seguimiento. Entonces, pues eso, hacen un tratamiento en paradigma de alcance que está todo muy medido. Quien lo quiera leer lo puede leer. La idea es alcanzar como unos 400 alcances por sesión, ¿no? Para fomentar el aprendizaje motor, todo como muy medido para que sea prácticamente restrictivo, ¿no? Que no haya compensaciones. Y bueno, pues los resultados, como dice Juan, básicamente son que los potenciales evocados del deltoides y el tríceps en el miembro afecto están disminuidos cuando se estimula el hemisferio ipsilesional, lo cual pues es lógico, ¿no? Porque hay una lesión de la vía córtico-espinal, ¿no? Está disminuido. Y en un tercio de los pacientes pues no se pudo provocar un potencial evocado, lo cual en principio pues es un factor de mal pronóstico de recuperación de la manipulación. Pero para la conectividad contralesional, pues la prevalencia de conexión no estaba aumentada, de la conectividad no estaba aumentada, y solo el umbral motor se redujo con el tiempo. Es decir, pues tenemos una diferencia, ¿no? Y esa retículo-espinal, pues se ve que en agudo no participa tanto. Aquí es donde vamos a lo categorial, y por eso yo creo que la discusión se curan en salud cuando dicen, bueno, puede ser que sea una cuestión de la relación entre la corticoespinal y la reticuloespinal y no sea tanto valor absoluto de si está conectado o no. Yo creo que ahí, bueno, yo creo que eso les salva un poco los muebles. Luego que el otro resultado es que el déficit de base, es decir, el nivel basal de lesión, está asociado a la fuerza o ausencia de conectividad desde el hemisferio ipsilesional al brazo parético y no relacionado a la contralesional, un poco lo que ya hemos dicho, y que ponen el límite de las 12 semanas de los 3 meses, es decir, que hasta los 3 meses en principio no habría una influencia reticuloespinal, pero ya digo que eso yo lo cogería con pinzas, por lo menos a nivel categorial. ¿Y qué más me ha llamado la atención? Bueno, claro, aquí como coautor está Krakauer, por si no lo hemos mencionado, y Krakauer en Broken Movement se harta de decir que asumimos que el aprendizaje motor está conservado en todas las fases del ictus y que no es una cuestión de eso, pero en este artículo dice lo contrario, ¿no? Que el aprendizaje motor es algo transversal y que pues eso, la capacidad de alcance, de la adquisición de habilidades no están afectadas ni por la presencia ni por la ausencia de conectividad contralesional, ni, es decir, por la integridad de la vía reticuloespinal, o sea que da igual, ¿no? Que pues los mecanismos de aprendizaje siguen estando ahí. Sí que de la discusión hay una cosa que yo resalto, que es la necesidad de ser concisos con la musculatura diana, ¿no?
Claro, se hablan de los flexiones de tronco, movimientos proximales del miembro superior, que son al final grupos de motoneuronas sobre múltiples niveles, y quizás pues por esta inervación multinivel se ha propuesto que la regulación al alza de este tracto reticuloespinal va en contra del movimiento normal, porque favorece las sinergias flexoras y reduce la individualización de dedos. Pero en este estudio no se observa esa sobreregulación, por lo menos a los 3 meses. Entonces, claro, ya se nos complica todo, ¿no? La sinergia, por lo menos hasta los 3 meses, no es por la reticuloespinal, lo cual, pues, a mí me llamó poderosamente la atención. Aquí, como dice el famoso neuropsicólogo Javier Tirapu, los resultados dependen de la medición que tienes, ¿no? Si está de moda el tensor de difusión, pues todos los resultados van a estar acorde al tensor de difusión, y todo es un problema de conectividad, ¿no? Mientras que si lo que utilizas es la resonancia magnética estructural, el problema es el tamaño de la lesión, el problema es lo gordo que es el ictus, ¿no? Entonces, no sé si caen en este artículo en un sesgo del tipo de medición que utilizan, y por tanto surgen determinadas contradicciones. Por lo menos me llama la atención, porque entonces volvemos otra vez a que la corticoespinal tenga la culpa de todo, o resulta que no, la relación entre la corticoespinal a nivel con las otras vías, a nivel de conectoma global, no sé. Entonces, ya digo, en esa discusión, en las conclusiones, hay algunas cosas que me hacen dudar, pero bueno, algunas cosas me encajan, otras no, y eso es lo que diría, lo que rescataría de lo que he leído. Pues sí, la verdad que yo creo que es un tema apasionante, sobre todo porque tiene unas implicaciones filosóficas en el tratamiento que para mí son brutales. Ya sabéis que yo soy un poco friki y que siempre que leo algún artículo pues me gusta como cuadrar las conclusiones de ese artículo con lo que para mí representa desde el punto de vista de una hipótesis a la hora de evaluar o de tratar, ¿no? Y lo que yo tengo claro, o por lo menos interpreto de este artículo de Hammerbeck, que lo dejaremos en la descripción, por cierto, para que todo el mundo pueda leerlo, ¿no? Que quizás es lo que tenía que haber dicho al principio. Lo que yo saco en claro de este artículo, sobre todo, es que nosotros teníamos como muy claro en la tradición en neurofisioterapia que había como dos bandos, ¿no? Un bando representado por la vía corticoespinal, que era la gran vía de la corticalización, que era una vía que inhibía los reflejos medulares y que facilitaba el movimiento fisiológico, y que cuando se dañaba, pues entonces aparecían un montón de alteraciones por desinhibición de los reflejos inferiores, ¿no? Y luego en otro lado teníamos el bando contrario, que era una serie de vías que eran compensadoras y que lo que hacen es, pues bueno, tirar de musculatura mucho más general, con menos manejo de grados de libertad, haciendo un movimiento más grueso, más representado por musculatura proximal, y que al final eran unas vías que, como no se tocaban tanto cuando se producía la lesión alta, ¿no? Porque sabéis que la mayor parte de los daños cerebrales sobrevenidos se producen principalmente de ganglios basales hacia arriba, y por ejemplo la vía reticuloespinal, que sería de este segundo bando, ¿no? Del bando de los malos, entre comillas, es mucho más baja. Pues claro, este segundo bando de vías, entre la que incluimos la reticuloespinal, pues se encargaba de aumentar el tono, de mantener la sincinesia, de establecer sinergias con el lado contralateral, pues todos los fenómenos de espejo, ¿no? De mirroring que comentábamos antes. Y claro, el esquema general que se nos presentaba era estas segundas vías, en su intento de compensación, cuando aparecían de forma temprana, lo que hacían era evitar la vuelta de la vía corticoespinal, es decir, eran vías que nos estorbaban en la recuperación. ¿Por qué? Porque la vía corticoespinal requiere como de una activación mucho más selectiva, mucho más coordinada en los componentes distales, está más relacionada con la coordinación, por ejemplo, de los dedos de la mano, con musculatura de corte más fásico, con una representación cortical mayor. Por tanto, claro, si cuando esta vía se dañaba, porque yo tenía un daño arriba en la representación cortical de ciertos grupos musculares, y se producía esa parálisis flácida, ¿no? Esa parálisis por muerte de las motoneuronas superiores, pues ¿qué pasaba? Que la médula se nos iba de madre, como decía ya antes en este episodio, y entonces, pues claro, las otras vías aprovechaban que el hemisferio contralesional estaba intacto, entre comillas, y empezaban a lanzar un montón de compensaciones.
Estas compensaciones lo que hacían era evitar la corticalización del movimiento, es decir, evitaban que esa vía corticoespinal pudiera volver a coger el control del movimiento. Y por tanto, en esta lucha, en estos dos bandos, el papel del neurofisioterapeuta era como adormecer a las vías reticuloespinales, ¿no? Al grupo de las vías reticuloespinales, que serían como las compensadoras, las de la hipertonía, las de la espasticidad, las de los clonus, es decir, todo ese tipo de activaciones tenían que ver con una vía reticuloespinal que estaba como muy hacia arriba, y estaba muy hacia arriba porque se aprovechaba de que la pobrecita vía corticoespinal había sido lesionada porque, al ser más alta, era más fácil que se generara lesión en ella. Bien, pues con este esquema, que ya os digo que era adormecer a todo el grupo de efectos que generaban las vías reticuloespinales y potenciar el efecto de la vía corticoespinal, hemos estado obsesionados durante décadas en fase aguda, eliminar cualquier tipo de compensación que pudiera deberse a la activación reticuloespinal, porque considerábamos que esas compensaciones que la vía reticuloespinal estaba generando lo que hacían era, vuelvo a repetir, entorpecernos el desarrollo del movimiento normal. Pero además, luego había una segunda vuelta de tuerca que era todavía más perversa, y era que entendíamos que esas compensaciones se podían aprender, se podían como instaurar de una forma mucho más potente, y en esa instauración más potente de las compensaciones ya había como un efecto bola de nieve en el que prácticamente se perdía la activación corticoespinal. Es decir, era como que como imaginaros dos bandos de animales en los que uno de ellos ha sido herido, que en este caso sería la corticoespinal, y el otro bando se aprovecha de eso como para coger el control. Muy relacionado con este enfoque también tenemos las teorías de lucha interhemisférica, ¿no? De competición interhemisférica, que van un poco por lo mismo. Y bien, a lo largo de los últimos años pues hemos podido comprobar que no es que todo esto que yo estoy contando, todo este cuentecillo de guerra sea mentira, no, porque es cierto que hay un contrabalanceo entre las vías, pero es verdad que conforme hemos ido evolucionando, y con estos artículos como el de Hammerbeck, yo creo que lo tenemos cada vez más claro, nos damos cuenta que esa competición no es tal, es decir, que posiblemente el desarrollo de la activación reticuloespinal, el desarrollo de activaciones contralesionales, el que el hemisferio menos lesionado tenga que intentar enganchar el movimiento y tomar parte activa en él, no es fruto de que quiera competir con la vía corticoespinal, sino que es al contrario, es cuando vemos que ya no hay posibilidad de que la vía corticoespinal se regenere, cuando ya hemos ha pasado un tiempo y hemos visto que no se recupera el drive corticoespinal, entonces no queda más remedio que el sistema, en un intento de supervivencia, en un intento de tirar de lo que tiene, que esto ya es muy sistémico, al final lo que hace es decir, bueno, pues si he visto que no se recupera el drive corticoespinal, que no se recuperan las activaciones del hemisferio ipsilesional, del hemisferio lesionado, que esas activaciones del hemisferio ipsilesional que ha tenido el petardazo, por lo que sea, no pueden bajar al hemicuerpo contralesional, contralateral, pues ¿qué tengo que hacer? Tirar de lo que tengo. ¿Y qué tengo? Pues tengo un hemisferio que está menos afecto y que tiene como una especie de vías que, sin ser tan rápidas, ni poder manejar tantos grados de libertad, ni ser tan modernas, ni ser tan guays como la vía corticoespinal, por lo menos son ipsilaterales, es decir, son contralesionales. El hemisferio derecho, por ejemplo, y tiene influencia sobre el hemicuerpo derecho. Entonces, claro, al final no es que la vía corticoespinal sea una petarda mala que intenta aprovecharse del déficit corticoespinal, sino que es el déficit corticoespinal, el hecho de que no se recupere el drive corticoespinal, lo que hace que el hemisferio contralesional diga, bueno, pues venga, si tengo aquí un camino, que aunque no es una autovía, es un caminillo de cabras, pero con ese caminillo de cabras por lo menos puedo tirar del hombro, de ese deltoides, de ese tríceps, puedo establecer algún tipo de activación proximal, y mediante las activaciones proximales, aunque sean en masa, aunque sean tirando de sinergias globales, aunque no tengan ningún tipo de selectividad en el movimiento, es decir, aunque sepa que ese movimiento no es equiparable al movimiento que podría generar a partir de una activación corticoespinal, pues como con todo el dolor de mi alma la activación corticoespinal no se está restaurando, yo tengo que coger la batuta y tengo que intentar generar esas activaciones desde el lado contralesional.
Y es la vía reticuloespinal, por ejemplo, principalmente la vía reticuloespinal que está más relacionada con estructuras pontinas, que son activadoras, las que pueden, por esa vía ipsilateral al hemisferio contralesional, es decir, el hemisferio bueno tirando del hemicuerpo que está afecto, que es del mismo lado, ¿no? Así hablando en plata, pues parece ser que son una de las estrategias que nuestro sistema nervioso podría poner en práctica. ¿Y qué tiene esto que ver con el artículo de Hammerberg? Pues bueno, lo que tiene que ver es que esta gente, con la estimulación magnética transcraneal, como comentaba antes Javi, lo que han visto es que no parece haber un aumento de la activación contralesional, es decir, del hemisferio bueno, entre comillas, para que me entendamos, ¿no? Por lo menos en las 12 semanas después del ictus. Sabemos que 12 semanas es un periodo bastante importante, ya es un periodo casi subagudo, tirando ya en algunos libros un periodo de 3 meses casi que se podría considerar casi entrando en lo crónico, ¿no? Pues esta gente ha visto cómo en un primer momento el grado de discapacidad en el movimiento depende del déficit de activación corticoespinal, es decir, cuanto mejor activación corticoespinal desde el hemisferio lesionado activaba esa musculatura, mejor pronóstico teníamos, que eso va en relación a muchas pruebas, que luego hablaremos de ellas, por ejemplo, las puntuaciones altas en field measure en agudo, pues están muy relacionadas con la mejoría. Pues claro, porque si yo te estimulo el hemisferio que se ha lesionado y genero activaciones en musculatura distal contralesional, pues lo que me está diciendo es que la vía corticoespinal no se ha dañado mucho. Por tanto, en agudo eso es un punto de buen pronóstico, pero este artículo va un poco más allá y lo que nos dice es, bueno, Juan, en un primer momento la discapacidad está relacionada sobre todo con el déficit corticoespinal. Cuanto menos sea ese déficit, mejor va a ir el paciente. Pero lo que hemos visto es que en esas 12 primeras semanas esté la vía corticoespinal mejor o peor, la activación contralesional, la activación desde el mismo lado de la hemiparesia, no genera grandes activaciones musculares. Por tanto, las vías reticuloespinales no están activas desde inicio, sino que se esperan un poquito, posiblemente, hasta que ven que el drive corticoespinal no se recupera para generar ese tipo de compensaciones. Por tanto, la vía reticuloespinal pasa de ser el enemigo público número 1 que evita el drive corticoespinal a ser una herramienta que nos sirve precisamente cuando el drive corticoespinal no se activa. No sé qué piensas tú, Yolanda, que te estoy viendo por ahí inquieta, a ver qué nos tienes que decir. Sí, yo creo que un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Que quizás se enfatiza mucho en hablar de la retículo espinal, ¿no? Como algo más tipo compensador, pero como habla muchas veces, con esa connotación negativa y como que el hecho de que la retículo espinal ipsilateral esté un poco más contrabalanceada en caso de ictus que ha dañado a la corticoespinal, parezca que es como la culpable, ¿no? De la aparición de la sinergia en masa, del manejo más compensador y sobre todo la culpable de que no aparezca el drive corticoespinal, cuando yo creo que es un poco lo que tú dices, que no es que no lo impida, sino que si en ese juego y en ese balanceo que los autores describen entre corticoespinal de un lado y rubro del contralateral está contrabalanceado, no es que la rubro se ponga fuerte para quitar de en medio a la córtico. La reticuloespinal, ¿no, Yolanda? Uy, perdón, sí, he dormido poco esta noche en la retícula. Perdona, la reticular. Es lo que te digo, no creo que sea tanto que la corticoespinal no sale porque la retículo está contrabalanceada y que está demasiado potenciada, sino que al contrario, que se ve ese desequilibrio precisamente porque no hay posibilidad de drive corticoespinal. Y luego quizá algo que yo he hecho mucho de menos cuando he ido leyendo este artículo, algo un poco más específico de aprendizaje motor que la tarea que proponen, porque es cierto que es una tarea relativamente simple para todo lo complejo que puede ser el aprendizaje. Y luego que quizá sería interesante estudiar un poco esa asunción, ¿no? De lo que hablabais, de que sí o sí estimulando el hemisferio contralateral a la lesión
ya me refiero contralateral a donde está el ictus, a la lesión estructural del sistema nervioso, ya va a ser sí o sí una activación de la retículo espinal, que bueno, es verdad que no entiendo demasiado de TMS, pero creo que es como aventurarse un poco a que cuando des el chispazo acierte justo en algo que es relativamente difícil de buscar todavía estructuralmente. Y luego quizás hacer diferenciaciones entre dónde está roto dónde está dañado ese drive corticoespinal, porque claro, estamos hablando a lo mejor de que estás metiendo en el mismo saco a personas que han tenido un ictus troncoencefálico y a personas que han tenido un ictus muy cortical, con lo cual sabemos que evidentemente los mecanismos compensatorios que van a estar tirando de la posibilidad de mover ese brazo pues no son exactamente los mismos. Y bueno, con eso quizás yo creo que sería un poco la crítica que yo le veo más, ¿no? Esa dificultad en aislar las vías, sobre todo cuando hablamos de la retículo espinal, y luego esa falta de información en cuanto a dónde asientan verdaderamente las lesiones de estos pacientes, porque yo creo que eso también podría marcar mucho la diferencia de cómo van a ir mejorando a lo largo de la evolución. Estoy de acuerdo contigo, Yolanda. Al final yo creo que en el artículo, pues bueno, se tienen que basar en cosas que sean reproducibles y replicables al final, como dice el método científico, y tiran de tareas que en un principio, pues con nosotros como fisioterapeutas, con un enfoque un poquito más funcional, pues consideramos que son, por lo que decía antes Javi, ¿no? Son muchísimas repeticiones de tareas que son muy, muy, muy analíticas y que al final, pues bueno, quizás sean una buena representación funcional si la vía corticoespinal, el drive corticoespinal está más o menos bien, está más o menos conservado, pero claro, a la hora de medir cómo el resto de vías pueden compensar ese déficit, pues hacen efecto suelo, porque al final, claro, al ser tareas que tiran tanto de componentes como de muchísima repetición, con muchísima capacidad analítica en el reclutamiento específico de musculatura, pues bueno, eso al final solo lo puede hacer el drive corticoespinal con todos los grados de libertad funcionando a tope, ¿no? Yo creo que de cara al pronóstico y enganchando un poquillo con este concepto, pues podríamos hablar de cómo parece ser que las principales formas de predecir, si podemos hacer un poquillo así como de evidentes, ¿no?, hacia el futuro después de un ictus, tienen especial sensibilidad principalmente cuando el paciente es capaz de reclutar en volitivo de forma aguda y contrapatrón la musculatura del hemicuerpo afecto, ¿no? Y esto al final yo siempre digo que bueno, que es útil, que es guay porque permite hacer una distribución entre pacientes que van a ir solos bien prácticamente, que no necesitan tratamiento, porque si ya hay evidencia de un buen drive corticoespinal en agudo, es decir, el paciente es capaz de reclutar en volitivo de forma distal y analítica contra patrón, pues bueno, ese paciente muy mal tendría que ir la cosa, ¿no?, para que fuera mal. Pero luego tenemos el gran problema de que dentro del grupo de lo que en la literatura, en Broken Movement, por ejemplo, y ahora Javi nos puede hablar un poquillo de eso, se habla de los no respondedores, ¿no?, o del grupo de pacientes que están peor en agudo y en los que se evidencia una falta completa de drive corticoespinal, pues porque no hay capacidad de reclutamiento. Tenemos un porcentaje de esos individuos que van a ir muy mal, que es cierto que no van a recuperar reclutamiento volitivo ni en subagudo ni en crónico, independientemente de que se les trate o no se les trate. Luego ya podríamos entrar en si el tratamiento está siendo el adecuado o no. Pero claro, luego la verdadera espada nuestra así que nos pone contra la espada y la pared es que hay un grupo de personas que en agudo están también fatal en la escala que utilizamos para la predicción, como en el caso de la Field-Meyer, que sabéis que en la Field-Meyer al final, pues bueno, el grueso de puntuación corresponde a movimiento volitivo, ¿no?, y reclutamiento, por ejemplo, en miembro superior, principalmente contra patrón, a favor de patrón y en contra de patrón, pero sobre todo como que la guinda se la pone el reclutamiento volitivo contra patrón. Pues sabemos que de ese grupo de gente que está fatal en agudo, luego
cuando pasan unos mesecillos o unas semanas, remontan bastante bien y ese grupo específico de población sería la que se debería, sobre todo, beneficiar del tratamiento de fisioterapia. ¿Por qué? Porque los que ya están muy bien en agudo, que tienen una Field-Meyer, por ejemplo, bastante alta, a lo mejor no es necesario que reciban un tratamiento tan especializado, pues porque ya sabemos desde el principio que entendedme lo que quiero decir, como que el ictus no le ha apretado, no le ha pegado muy fuerte, entonces con una supervisión, con ejercicio físico seguido por el fisioterapeuta y tal, sería suficiente, pero no necesitarían un tratamiento especializado, intensivo y brutal, pues porque ya están bastante bien. Luego, el grupo de los que no van a recuperar bajo ningún concepto, pues en principio tampoco necesitarían de un tratamiento tan especializado en restitutivo, sino que podríamos ponernos las pilas desde el principio y empezar a compensar, empezar a decir, mira, esto es como si tuviesen amputado el brazo, es decir, este brazo no se va a recuperar, por tanto, nuestro enfoque de tratamiento no puede ser restitutivo, sino que va a ser un enfoque de, ya está, de hasta la idea que este brazo no va a funcionar, no va a volver a ser el mismo, entonces, pues venga, desde el principio nos ponemos ahí a dar caña para que tú puedas recuperar tu vida teniendo en cuenta que vas a tener un brazo menos, ¿no? Entendedme, estoy resumiendo mucho y intentando ser claro. Pero luego tenemos ese subgrupo que es quizá el que sin tratamiento se quedaría con el brazo fatal o con la pierna fatal, pero con tratamiento puede recuperar, porque es ese subgrupo que en un primer momento tiene unas puntuaciones en las escalas predictivas, como en el caso de la Field-Meyer, que es bajo, que es una puntuación en la que no se evidencia reclutamiento volitivo de calidad, pero luego, por algún tipo de proceso que no conocemos bien, remontan y con el tratamiento adecuado vemos que las diferencias de rendimiento y el aprendizaje motor medido a lo largo del tiempo pues es brutal. Entonces yo creo que esa sería la clave, diferenciar entre los que van bien y no necesitan tanta carga de tratamiento, los que están fatal y se necesita un abordaje más basado en la compensación, y luego los intermedios, que son los que pueden trabajar en restitutivo un tiempo y en compensador otro tiempo, ¿no? Pero quizá el efecto suelo a la hora de valorar el inicio sea la clave. No sé qué opinas, Javi. Sí, justamente en el capítulo de 4 de Broken Movement lo comentan, ¿no? A raíz de todos estos estudios de las medidas de integridad del tracto córtico-espinal que yo comentaba que me generaban dudas. Y claro, cuando lo básico es que parece que hay cierto umbral de lesión, ¿no? O sea que obviamente el tamaño de lesión es importante, pero parece que hay después de un cierto grado de lesión, de cierto grado de daño grave al tracto córtico-espinal, pues la Field-Meyer, que es la principal medida de resultado del miembro superior, que mide en teoría, y bueno, yo estoy en parte de acuerdo, déficit, ¿no? Control motor, sinergia, salir fuera de sinergia, pues eso, después de un cierto grado de ese daño grave al tracto córtico-espinal, pues esa Field-Meyer inicial, que mediríamos inicial en basal, tiene un efecto suelo, ¿no? Y todo esto es también por las medidas que se utilizan. Si tenemos un paciente con paresia severa, pues vamos a pensar probablemente en un daño extenso del tracto córtico-espinal, y obviamente pues aquí pensamos en una recuperación proporcional, ¿no? Y evidentemente va a haber una diferencia entre, por ejemplo, el Field-Meyer inicial y a los 3 meses, que es un poco hacen los cálculos a partir de ahí y sacan la fórmula, ¿no? Pero lo que ocurre es que esa gran diferencia, esa diferencia que puede haber de Field-Meyer a los 3 meses inicial, no puede atribuirse solo a la integridad del tracto córtico-espinal, porque de igual manera cualquier medida sería baja en ese punto, ¿no? Ya que el paciente tiene una hiparesia severa. Entonces, lo que postulan, ¿no? Lo que postula Krakauer, citando a otros autores, es que hay que salir de esta paradoja diciendo que la relación entre esa integridad del tracto córtico-espinal y el Field-Meyer inicial está saturada, ¿no? Tiene mucho ruido y que no está tan aislado como pensamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se habla del efecto suelo. A nivel clínico, esto es investigación, pero a nivel clínico, si vemos pacientes agudos, subagudos, con los que estamos en clínica y demás, es más subagudo, a lo sumo, que nos están llegando cada vez más, pues tenemos que acostumbrarnos a hacer medidas longitudinales.
porque nos podemos llevar sorpresas. Nosotros, por ejemplo, pues siempre medimos Fiegel-Meyer inicial y si está 2 meses, pues a las 2 semanas se pasa un segundo Fiegel-Meyer, luego otro, y vemos un poco cómo es la gráfica, ¿no? Cómo es la línea, y ahí eso nos está dando bastante información, ¿no? Y para ver realmente si es que ese paciente tiene un efecto suelo brutal. Claro, el daño que se produce en otras vías descendentes, que serían latentes, ¿no? En determinado momento, pueden ser relevantes realmente para la recuperación futura. Entonces, bueno, esta reflexión pues nos ayuda a ver que una medida de carga de lesión del tracto córtico-espinal puede capturar o captar el daño tanto a las vías descendentes activas como latentes, y que por tanto pues quizás la medida de Fiegel-Meyer a los 3 meses correlaciona mejor con el daño que el Fiegel-Meyer inicial, ¿no? Y yo creo que tiene todo el sentido. 2 pacientes con el mismo grado de paresia severa pues pueden divergir con respecto a la recuperación proporcional, porque el no recuperador tuvo daño en vías latentes en comparación con el recuperador. Entonces, un poco lo que diría, mi experiencia ahora es hacer un montón de valoraciones longitudinales y pararse a pensar qué estamos haciendo y ver mucho las valoraciones que utilizamos y los efectos suelo, efectivamente. Yo aquí estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. Al final lo que nos queda es la evaluación, reevaluación y analizar rendimientos y sobre todo aprendizaje a largo plazo. Al final no podemos tener claro que ninguno de los abordajes sea completamente excluyente del otro, y como tú decías antes, las teorías van variando. Entonces, sea por el efecto suelo, por el efecto que tenga la lesión de todas las vías sobre el output, que al final es el movimiento voluntario, la realidad es que ahí tenemos una incertidumbre brutal y que por mucho que queramos, las escalas tampoco son perfectas y ahora mismo tampoco tenemos la evidencia absoluta ni en los protocolos ni tampoco en los algoritmos que utilizamos de tipo pronóstico, porque vuelvo a decir, al final lo único que tenemos claro es que la ausencia de drive córtico-espinal en agudo es un signo de muy mal pronóstico, pero luego, como tú comentabas antes, existen esos casos con efecto suelo en el que al final obtienes muy malos resultados en evaluaciones iniciales, pero luego la cosa se arregla bastante. Entonces, pues, no sé. Una pregunta que se me va a olvidar. ¿Tú crees que se puede salir de la sinergia si no tienes córtico-espinal? Yo aquí tengo un punto de vista que es está bastante alineado con la dinámica del sistema. Al final yo creo que la estructura no es definitoria 100% de la función, pero sí creo que, sobre todo si estamos hablando del adulto siempre, nosotros ya hemos hecho un desarrollo motor en el cual utilizamos ciertas estructuras que funcionan como nodos, que están interconectadas entre sí y que agregan como grados de libertad, es decir, como capacidad de manejar grados de dificultad en el movimiento, ¿no? Entonces, tanto en el desarrollo evolutivo como especie, como luego en nuestro propio desarrollo evolutivo como persona, nosotros utilizamos pues las estructuras que tenemos y las vamos amoldando y se van trabajando tanto desde el punto de vista locomotor, pero también desde el punto de vista neural, ¿no? Entonces, en este desarrollo yo creo que en el adulto, cuando se produce esa lesión en el sistema nervioso central, principalmente, si nos centramos ahora, como tú decías, en la vía córtico-espinal, yo creo que ahí hay como un antes y un después, hay un punto de inflexión en el cual, si la lesión estructural es lo suficientemente gorda como para echar abajo ese umbral mínimo necesario de actividad córtico-espinal para manejar la inhibición abajo y para dotar de manejo de grados de libertad a las sinergias musculares y poder flexibilizar los esquemas de movimiento tanto en lo básico, que serían los propios reflejos medulares, como luego en lo más evolucionado, que serían las secuencias motoras, pues ya te digo, si esa lesión estructural genera que no se cumpla ese mínimo, no se produce la emergencia del movimiento voluntario y por tanto diríamos que el sistema ha entrado en un modo de funcionamiento más simple. Entonces, yo estoy muy alineado en ese sentido, en el de
El sistema nervioso tiene sus capacidades de compensación, evidentemente. La estructura es dinámica, pero es cierto que en el adulto, y conforme van pasando años, y conforme hay otros factores también metidos ahí, ¿no? Que no es solo la edad, sino también qué vida ha llevado cada uno, y también la genética, en fin, un montón de factores. Hay un momento en el que si la lesión produce que no se llegue a ese umbral mínimo que es suficiente, vuelvo a repetir, para que el resto de sistemas puedan generar esos grados de libertad necesarios para poder manejar de forma volitiva el movimiento, por ejemplo, distal de las manos, producir esos reclutamientos selectivos, eliminar los movimientos en masa que al final son más simples de manejar. Al final es como que, por lo que siempre decimos en dinámica de sistemas, hay una emergencia del movimiento que necesita como un funcionamiento del sistema determinado, como una inercia, un movimiento determinado. Si la lesión estructural córtico-espinal hace que eso no sea posible, que no se alcance como ese punto suficiente para generar una nueva configuración que dé lugar al movimiento más complejo, al movimiento que como que maneja más grado de libertad, el sistema cae en un funcionamiento más simple. Y ese funcionamiento más simple ya tiene que tirar de otras estructuras y tiene que tirar de otros esquemas de funcionamiento, es decir, ya está como moviéndose de una forma completamente distinta, ni mejor ni peor, pero distinta, a la que tenía cuando la estructura estaba indemne. Por tanto, mi opinión personal es precisamente que la aparición de estas vías reticuloespinales más activas, de la activación contralesional, es decir, todos estos mecanismos de compensación que ya se estructuran en el sistema nervioso, aparecen no para entorpecer el desarrollo o la curación de la vía córtico-espinal, sino que aparecen precisamente cuando se ve que la activación córtico-espinal no llega a ese mínimo por la lesión, por el entrenamiento, porque el tratamiento no ha sido suficiente, es decir, por lo que sea, esa activación córtico-espinal no llega al mínimo necesario para hacer que el sistema entre en un funcionamiento más complejo y con más grado de libertad, y entonces pasamos a un funcionamiento más simple, tirando de esas compensaciones. Entonces yo creo que llegado a ese momento, y sobre todo en crónico, no se podría salir de ese funcionamiento más simple porque ni tenemos hardware, es decir, porque hay una lesión estructural, pero sobre todo porque el sistema ya se ha reconfigurado para trabajar de una forma completamente distinta y entonces no emerge de nuevo ese movimiento más complejo. Pero bueno, esto al final un poco es una experiencia mía y un pensamiento que puede cambiar a lo largo del tiempo. ¿Está Manuel por ahí? No sé si Manuel sigue en el metro o ha salido ya. ¿Por dónde anda? Ya no estoy en el metro, Juan, ya he llegado aquí. ¿Pero esta vez te has leído el mismo artículo o otro distinto o cómo ha sido? No, yo me he leído el otro, tú sabes, yo me he leído el basiquillo. Es verdad que, hombre, que todo lo que estáis comentando creo que es mucho más interesante que el que yo me he leído, que es un poquillo sobre qué factores pronósticos y habla un poco de que cómo la edad del paciente, cómo la localización y la gravedad del ictus te va a determinar un poco el pronóstico funcional. Pero claro, es un poco lo que estuvimos el otro día hablando, que esto es un poco de perogrullo y que tampoco es tan determinante porque ninguno de los tres factores al final es manejable por nosotros. No estamos hablando de esos factores que nosotros podamos intervenir. Pero la verdad es que me ha parecido pues muy interesante todo lo que habéis comentado de la efectividad de la corticoespinal y de cómo emplearlo en esos diferentes estadios o esos diferentes momentos evolutivos dentro de un proceso de rehabilitación. Así que me parece muy interesante por ahí. Sí, al final lo que se trata es de ver las implicaciones clínicas que todo este rollo de las vías y del pronóstico pues nos da pie a tratar. Entonces, no sé, Javi, yo te devuelvo un poco la pregunta. ¿Tú crees que sería posible recuperar o mejorar todos estos signos positivos ya en crónico si la lesión corticoespinal es tan importante como para en agudo, incluso en subagudo, no permitir el reclutamiento? Es decir, si el drive corticoespinal no se recupera, ¿podemos tirar del hilo todo lo que queramos o no? Claro, yo tengo una disyuntiva interesante, ¿no? Porque, bueno, yo en el lugar donde trabajo, pues abogamos por las terapias intensivas y bueno, pues nuestro eslogan es rompiendo límites, ¿no? En neurorehabilitación. Y por eso nosotros intentamos todo lo posible. Desde pues aplicación de estimulación magnética o tratamientos muy diversos. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero es cierto que
que claro, cuando te llega un paciente crónico con un miembro superior eh, moderadamente, severamente afectado, pues ahí es donde está la disyuntiva de lo intento, ¿no? Voy hacia el déficit, voy hacia tareas totalmente de drive corticoespinal o me voy ya directamente a la pura terapia ocupacional, ¿no? Me voy a trabajar en entorno adaptado, entrenamiento adaptado, me voy a trabajar con las actividades del MAL, ¿no? Del Motor Activity Lock, que se utiliza en el Constraint Induced Therapy, ¿no? Que hay una serie de actividades funcionales según el nivel. Entonces, pues, abrir puertas, tirar del inodoro, o sea, una serie de tareas funcionales que pueden reportar beneficios y no por eso se desmerece el tratamiento, ¿no? Pero siempre está la duda de, bueno, pero hemos intentado rascar algo de lo que queda algo, no queda. El cerebro se reorganiza, bueno, sí, claro que se reorganiza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que habría que tener bastante en cuenta, sobre todo el desarrollo de los pacientes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Si es un paciente que llega crónico, pero ha ido haciendo mejoras poco a poco, nunca ha parado de mejorar, pues me da una mejor espina. Ahora es un paciente que lleva cronificado un montón de tiempo, que además no participa, que no tiene un entorno facilitador, pues no voy a corregir las sinergias, me voy directamente a lo funcional, ¿no? Pero reconozco que por lo menos en el miembro superior, que quizás es más complicado, pues tengo muchas dudas, ¿no? Y aquí pues entran muchos tipos de tratamientos, desde la robótica, la estimulación eléctrica, todas las terapias premotoras, terapia espejo, observación, acción, eh, el trabajo de fuerza y obviamente todo viene bien, todo viene estupendamente, pero estamos influyendo en lo que estamos influyendo. A mí me gustaría tener algún tipo de dispositivo que permita monitorizar el sistema nervioso y ver realmente lo que está pasando ahí dentro cuando hago determinadas cosas. Nos daríamos alguna sorpresa, ¿no? Quizás para bien o para mal, o regular. Entonces, por ejemplo, para la rehabilitación de la marcha, pues lo tengo un poco más trabajado y sí que confío más en el trabajo del déficit, pero porque la marcha no depende tanto de vía corticoespinal y de corteza, ¿no? Quizás por ese lado, pues la médula no sea un poquito más amigable. Eh, yo sí que intento trabajar rompiendo sinergias, siempre probamos, siempre hay que probar, pero lo que no hay que hacer es insistir cuando ya hemos reevaluado una o dos veces en determinado tiempo y eso no tira, ¿no? Si has hecho todo lo posible y lo has intentado y el paciente sigue sin participar, por ejemplo, su vida diaria, déjate de déficit, ¿no? Vete a la participación y quizás te llevas una sorpresa y mejoras el déficit desde la participación, ¿no? Entonces, esas dudas las tenemos. Incluso teniendo estimulación magnética, ¿no? Que antes iba a comentar que cuando estabas hablando, Juan, de la inhibición intrahemisférica y todo esto, que curiosamente Krakauer no lo tiene tan claro. En Broken Movement, Krakauer le da a todo el mundo, ¿no? Hasta la inhibición intrahemisférica, ¿no? Entonces, claro, a veces nosotros hacemos un protocolo de inhibición del lado sano o del lado menos afecto, del hemisferio contralesional, y luego hacemos una serie de sesiones estimulando ya propiamente el hemisferio, ¿no? Lesionado. Y claro, y como hacemos tantas terapias y tantas cosas, uno no sabe realmente lo que está mejorando al paciente, ¿no? Yo sí que he visto mejoras en fase crónica de déficit y hay estudios que lo reportan. Ahora, ahí es donde entran las cantidades, o sea, las diferencias mínimas clínicamente relevantes y todas estas palabras, ¿no? Que nos aguan un poco la fiesta, ¿no? De Fiel-Meyer pues tiene que cambiar 5 puntos por lo menos, ¿no? Y 5 puntos en fase crónica a veces no son nada baratos, ¿no? Sobre todo cuando implican romper sinergias y demás. O cuando el paciente solo tiene los reflejos. Entonces, yo diría que con la rehabilitación de miembro inferior de la marcha la cosa está más amigable. Los protocolos de High Intensity Stepping Training de George Horvath y toda esta gente, pues los Fast Fest con estimulación funcional de tríceps, sobre todo esto con velocidad, va de puta madre, va muy bien. Pero el miembro superior realmente tengo muchas más dudas de que
en una fase crónica tengamos que ir a romper sinergias, sobre todo después de probarlo un mes, por ejemplo. Si es intensivo, después de un mes, si eso no tira, no tira. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Javi. Además, creo que el eslogan ese de Rompiendo Límites en Neurorehabilitación, pues es un eslogan muy bonito, precioso. Y bueno, pues firmo cada uno de los enunciados, de las propuestas que nos haces, porque al final es cierto, ¿no? Es verdad que precisamente con ese grupo de pacientes que están tan chungos en agudo, hablando así rápidamente, pues también creo que más que estar preocupados por a lo mejor estar dando tratamiento a las personas que aun con ese tratamiento no van a mejorar porque el drive córtico-espinal esté echado abajo o por los factores que sean dentro del mal pronóstico, lo que nos tiene que preocupar sobre todo es ese grupo de gente que, aunque en un primer momento esté muy mal por ese efecto suelo que comentábamos antes, que posiblemente sea la causa de que luego remonten y vayan mejor, que son esos casos que tú comentas de personas ya en fase crónica que están más que descritos en literatura, en los que no es que ya haya una mejora en participación o en actividades, que hay incluso mejorías evidentes en escalas que miden déficit, ¿no? Entonces yo soy de la opinión tuya, es decir, creo que para salvaguardarnos un poco la espalda y para no caer en el error de dejar a todo el mundo o como no pescar, aunque sea un solo caso de esos que van a mejorar gracias al tratamiento, como todavía tenemos tanta falta de conocimiento y tanta incertidumbre, yo creo que tenemos que pecar un poco de optimistas. Es decir, tenemos que intentar dar más tratamiento, más intensidad y más carga en general por si acaso, ¿vale? Entonces yo sé que con mucha gente pues posiblemente ni siquiera aumentando las cargas y las intensidades del tratamiento vayamos a conseguir ningún efecto positivo sobre el drive córtico-espinal ni vayamos a mejorar la función así de una forma espectacular, ¿no? Pero sabemos que hay algunos pacientes que sí. Entonces, hasta que no contemos con mejores herramientas pronósticas, ¿no? Hasta que no contemos con esa por lo menos certidumbre o ligera certidumbre de qué pacientes pueden ir mejor con el tratamiento, yo soy completamente de tu opinión, de darles la oportunidad, trabajar, como decía un maestro mío de la neuro, con todos los pacientes como si se trataran de agudos y luego reevaluar, que yo creo que es la base y creo que es lo más importante y el mensaje que tenemos que dejar claro. Es decir, lo que no podemos hacer es tratar a los crónicos como si fueran agudos y quedarnos marcando objetivos de restitución en fases en las que la restitución ya lo más fácil es que no se produzca. Entonces, lo mejor es tú instaura tratamiento intensivo, darle la oportunidad al paciente, darle la oportunidad a ese sistema nervioso de que te muestre si realmente tiene capacidad de restitución, tiene capacidad de tirar de otros sistemas, de otras estructuras y valora, ve pasando evaluaciones periódicas, analiza bien los rendimientos intrasesión, analiza bien la evolución que están teniendo esos rendimientos entre distintas sesiones para ver si hay aprendizaje a largo plazo y si un paciente esté en la fase que esté, te está dando datos de restitución y está mejorando en función, pues vamos para adelante, porque al final yo creo que aunque yo haya dicho antes y tenga la convicción de que hay un momento en el que si el drive córtico-espinal no es suficiente, no sea posible la restitución, porque ya los mecanismos compensadores están ahí precisamente por eso, porque no es posible la restitución, para llevar eso a la práctica tendríamos que tener herramientas predictivas lo suficientemente potentes como para saber clasificar bien a las personas y decir, no, es que tú no vas a restituir bajo ningún concepto. Como eso todavía no lo tenemos, pues yo coincido contigo plenamente. Hay que dar la oportunidad, siendo realistas, siendo la fase evolutiva en la que nos encontramos, sabiendo diferenciar perfectamente entre los pacientes que han tenido un ictus en las últimas 48 horas y los pacientes que tuvieron un ictus hace 12 meses o 14 meses, pero siempre creo que hay que darle la oportunidad un poco de trabajar en restitución al paciente, por lo menos cuando empezamos a trabajar con él. Y después, pues evidentemente lo que tú dices, pasar evaluaciones y no cerrar los ojos frente a la evidencia. Si vemos que el paciente va mejorando en rendimiento y en aprendizaje, seguir tirando del hilo. Y en el momento en que eso se estanque, empezar ya a trabajar un poco más desde la compensación o como tú comentabas, más desde la actividad. Bueno, como el tiempo vuela realmente y llevamos ya como 1 hora, casi 40 minutos hablando, no quería dejarme en el tintero que antes me decía Javi así por la puertecilla de atrás, por los mensajillos de Clubhouse, me decía que se nos había pasado a hablar de algunos algoritmos predictivos que pueden ser útiles, como el Twist, como el PrEP, que están publicados y que sobre todo en agudo pues pueden ser interesantes. Así que Javi, si te parece, pues nos puedes hacer una descripción así breve y contarnos un poquillo sobre estos algoritmos, que son chulos. Sí, el tiempo vuela.
Sí, lo decía Juan, sobre todo por si hay personas que los están escuchando que están en hospital, ¿no? Y ven pacientes agudos o incluso subagudos, pero sobre todo agudos, y obviamente están muy atados y a ellos les gustaría pues trabajar mucho más. Pero sí que hay algo que puede servir y son algoritmos de predicción, ¿no? Katy Stinear es una investigadora neozelandesa, si no me equivoco, que trabaja mucho sobre estos temas de predicción y que es una autora de referencia para quien quiera iniciarse. Y con su grupo pues sacaron 2 algoritmos muy interesantes para pasar en fase aguda después de un ictus. Uno es el algoritmo TWIST, que es para marcha, y luego está el algoritmo PrEP2, que es para el miembro superior. Entonces, por ejemplo, para la marcha es muy sencillo. El Trunk Control Test, el test de control de tronco, es un test muy sencillo que se puede pasar a pie de cama y que pues tenemos un punto de corte, ¿no? Establecer un punto de corte que es 40 puntos. Entonces, si el paciente tiene más de 40 puntos de ese test, a las 6 semanas, de manera espontánea, se prevé que va a tener marcha independiente. No marcha bonita, necesariamente, sino marcha independiente, ¿no? Por lo tanto, pues, oye, ahí tienen una herramienta los que estén en hospital en agudos para más o menos ver por dónde van los tiros. Y esto es muy claro. Paciente que no tiene control de tronco de manera aguda, mal rollo, ¿no? Pero si no tiene ese test de control de tronco más de 40, pues podemos ir hacia el balance muscular de la cadera, de la extensión de cadera. Y si tiene más de un 3 o igual a un 3 en la escala de Daniels, es decir, que vence gravedad, pues a las 12 semanas se prevé que pueda tener marcha independiente. Si no tiene esa extensión de cadera superando gravedad, pues probablemente va a ser dependiente. Y aquí es donde viene lo mágico de los algoritmos o lo interesante, y es ver cómo nuestras terapias pueden superar esta predicción. Es decir, así demostraríamos realmente que estamos influyendo sobre la recuperación espontánea, y eso a Krakauer, una vez más, le interesa mucho, le interesa le interesa que le demostremos, si quieres, como terapeutas, que nuestros tratamientos están influyendo en la recuperación espontánea, que están interactuando y que, por tanto, merece la pena que estemos en el hospital, ¿no? Que estemos ahí. Y es un algoritmo muy sencillo, ya digo, test de control de tronco y extensión de cadera. Y si uno echa memoria atrás a los pacientes que ha tratado, verá que estas 2 cosas son bastante importantes para la marcha. Y el otro algoritmo es el de miembro superior, que es el PrEP2, y aquí se complica un poco más la cosa. Aquí tenemos inicialmente en el día 3 que podemos pasar un balance muscular de la abducción de hombro y de la extensión de dedos. Y si tenemos en conjunto igual o más a un 5, ¿no? En total sería 10 porque el balance muscular de cada uno es 5, pues si tenemos igual o más a 5, nos pasamos la siguiente variable, que es la edad. Si tiene menos de 80 años, pues se prevé que la recuperación va a ser excelente, ¿no? En un porcentaje alto de pacientes, ¿no? Si por lo contrario tiene más de 80 años, pues entonces nos volvemos al balance muscular, y si tiene más o igual a 8 de 10, pues la recuperación va a ser excelente, y si tiene menos de 8, la recuperación menos de 8 pero más de 5, pues va a tener una recuperación buena, ¿no? Habría que ver a qué se refieren como buena, ¿no? En este algoritmo. Por el contrario, si vemos un paciente que en fase aguda, en el día 3, no tiene más de un 5, o igual a un 5 en el balance muscular de la abducción de hombro y de la extensión de dedos, pues tenemos que irnos al potencial evocado motor de la estimulación magnética transcraneal. Y si es positivo, la recuperación es buena, ¿no? Como en el caso anterior. No excelente, pero puede ser buena. Pero si no es positivo, si da negativo, es decir, que no hay respuesta motora, nos tenemos que ir a la escala NIHSS, que os sonará seguramente, ¿no? Es una escala genérica de ictus. Y en este caso, si la puntuación es menor a 7, pues la recuperación va a ser limitada, de manera espontánea. Y si es mayor a 7, o igual a 7, la recuperación va a ser pobre. En esta escala, cuanto más alto, peor. Entonces, una vez más, se trata de ver si nosotros con nuestros tratamientos podemos superar esto. Si la recuperación se prevé excelente, pues quizás no hace falta que nos matemos a tratamiento. Quizás, como hacen en Australia en algunos hospitales,
pues los monitorizan, les hacen un seguimiento telefónico, les mandan ejercicios, telerehabilitación y se hace una gestión eficiente de los recursos. Mientras que si tenemos un paciente que está en recuperación predictiva buena o limitada o pobre, pues podemos destinar más recursos y podemos intentar superar este algoritmo. Y así demostraríamos que nuestra presencia en la rehabilitación tiene que está más que demostrada. Y sin más, quería enseñar estos algoritmos porque creo que pueden ser muy útiles. El test de control de tronco, extensión de cadera y el balance muscular de abducción de hombro y extensión de dedos. Pero yo creo que esto tiene toda la lógica del mundo. Un paciente que en agudo te extiende los dedos y te hace una abducción de hombro, tú dices, tráemelo para acá que te lo saco, ¿no? Pero bueno, está bien que esté sistematizado y que quizás pues se pueda mejorar o ampliar y que se vaya utilizando y ver los resultados que tiene a nivel longitudinal. Así que nada, quería mencionarlos. Pues me parece súper interesante, sobre todo porque al final tener este tipo de herramientas, como tú dices, nos puede ayudar a demostrar que la figura del neurofisioterapeuta es importante y que luchando contra esos algoritmos que nos comentan, ¿no? Como mejorando la saliencia de los algoritmos, que serían un poco lo previsible, lo que podemos, el pronóstico que podemos esperar después de un daño encefálico, pues entonces si estando nosotros ahí eso cambia y hay mejor recuperación que la que predecía el algoritmo, pues entonces, como tú decías, nuestro papel estará ahí más que justificado. A mí me parece, sobre todo, rescatable del capítulo de hoy, que tenemos que ir cerrando un poco porque creo que ya se nos va la hora, principalmente eso, cómo el artículo que hemos comentado a lo largo de esta hora pone de manifiesto que la presentación de la hiperactivación contralesional, del hemisferio contralesional y por tanto de las posibles vías reticuloespinales que están compensando no es precoz, es decir, esta activación reticular no aparece en agudo, por lo cual no puede ser como uno de los factores que evitan que la vía corticoespinal mejore. Yo creo que también podemos rescatar mucho esa diferenciación entre restitutivo y compensador dependiendo del momento evolutivo y bueno, al final, como tú comentabas ahora con los algoritmos, el hecho de que se produzca un daño en la corticoespinal al final lo que resta son grados de libertad y quizá por eso como tú dices, el hecho de que tú tengas la flexibilidad suficiente como para poder inhibir contrasinergia y sacar esos movimientos analíticos que van como a romper la inercia que tienen las vías más bajas, como la retícula espinal, pues al final ese es el principal factor pronóstico positivo, ¿no? Entonces, si en agudo tú vas contra patrón y eres capaz de sacar movimiento analítico y eres capaz de reclutar en volitivo de esa forma tan selectiva esos grupos musculares, pues eso es señal inequívoca de que el drive corticoespinal está bastante mantenido y que por tanto no va a ser necesario establecer esas compensaciones con la sinergia. Entonces, la vía reticuloespinal es muy complicada, bien sea porque una lesión en un hemisferio provoca la falta de activación del inhibidor vulvar contralateral por vía reticuloespinal, o bien sea porque el hemisferio contralesional se hiperactiva y entonces por vía ipsilateral aumenta la facilitación pontina de esa misma vía reticuloespinal y todo eso genera, tanto en un caso como en otro, tanto en la falta de facilitación del inhibidor vulvar como en la activación del facilitador pontino, pues bueno, al final todo eso genera que aparezcan todos los signos positivos y que se den todos esos fenómenos que vemos en un ictus, sobre todo en fase subaguda y ya tirando a crónico. Pero al final yo creo que el tema es apasionante y aunque no hayamos arrojado tanta luz ni hayamos tenido ninguna solución así que alguien pueda decir, bueno, pero ¿esto de qué ha ido? Al final, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que es muy interesante, Javi, el intercambio que hemos hecho aquí, sobre todo de nuestras dudas, sobre todo de nuestros posicionamientos un poco filosóficos y de cómo ha ido cambiando nuestra postura y a veces por lo que tú decías, no tenemos claro si, bueno, antes lo bueno era la corticoespinal, había que inhibir la reticuloespinal, ahora parece que después había que trabajar con las vías extrapiramidales para compensar y para activar a la otra, ahora parece otra vez que es que el drive corticoespinal es lo principal en agudo, pero todos estos bamboleos que se dan en neurociencia yo creo que a nosotros nos motivan y creo que al final pues podemos sacar algunas conclusiones que sí nos sirven en tratamiento.
Así que por mi parte solo me queda despedir el programa, emplazaros a la semana que viene, que yo estaré de vacaciones, con lo cual me imagino que alguien se inventará algún tema y alguno de mis compañeros pues moderará seguro un programa súper interesante. Yo intentaré entrar aunque sea como participante, pero bueno, no os prometo nada porque voy a estar por tierras gallegas y sabéis que a mí las tierras gallegas me encantan y voy a estar muy ocupado viajando, comiendo y disfrutando de la gente tan buena que hay por allí arriba. Pero ya os digo, a mí me ha encantado el programa de hoy. Yo de verdad que ha sido un placer compartir con Javi, con Manuel, con Yolanda estas reflexiones que tienen mucho de filosofía, pero también tienen mucha parte de apoyo. También de apoyo instrumental, quiero decir, a lo que hacemos en tratamiento y en evaluación. Así que, Javi, nada, solo me queda darte las gracias, recomendar a la gente Misférix y sobre todo, pues, espero que hayas estado a gusto en esta intervención y que te lo hayas pasado bien. Muchas gracias. Aquí inhibiendo al facilitador desde 2016. Encantado. Y te ha faltado eso, la del trabalenguas del inhibo al facilitador, del núcleo pontino y demás, ¿no? Yo creo que eso da para otro programa, ¿no? Además, como esto está grabado en directo, todo puede ser que hayamos dicho auténticas barbaridades. Pero bueno, muchas gracias de verdad, que el movimiento os acompañe. Nos vemos la semana que viene o dentro de 2 semanas si estoy yo por aquí. Y ya solo me queda despedirme. Un besico, gente, hasta luego. Un beso, disfruta de las vacaciones. Pues sí. Me encanta escucharte, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.